Cuando vamos a un supermercado a comprar este tipo de hojitas artificiales navideñas que están cubiertas con diamantina, ¿cuánto nos llega a costar? 1, 2 o hasta 3 o 4 dólares americanos. Hoy les traigo una solución mucho más económica y que les va a servir demasiado para adornar su arbolito navideño, o si tienen escarchas para adornar su casa, lo puedan poner ahí y sin gastar demasiado. Recuerden que ese es uno de los objetivos que estamos tratando de difundir en este subcanal, para que su economía no se vea dañada al momento que nos llegue la época navideña. Amigos, iniciamos con este video. Y vámonos a la lista de materiales que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a tener que realizar es elegir el diseño que nosotros vamos a utilizar para nuestro copo de nieve. En este caso les presento 6 diseños, desde el más fácil hasta uno más complejo. Les recomiendo que ustedes empiecen por lo más sencillo y después vayan subiendo de nivel para después llegar al más complejo. Ustedes pueden buscar más diseños en internet e incluso si quieren hacer nombres, ya que hayan dominado la técnica del uso del silicón de este tutorial. Entonces vamos a realizar en este tutorial este primer copo de nieve, que es el que tenemos acá. Es el mismo que tenemos aquí y acá abajo, no varía en nada, solamente la impresión salió más gruesa acá y la impresión salió más delgada acá. Entonces vamos a realizar este primer copo de nieve en este tutorial. Después de haber elegido entonces su diseño, vamos a utilizar el plato de porcelana totalmente limpio y seco de agua. Es aquí en donde nosotros vamos a plasmar nuestro copo de nieve hecho con silicón. Pero antes de iniciar con ese trabajo, vamos a utilizar nuestro alambre acerado de un grueso bastante delgado para poder manejarlo con las propias manos. Vamos a cortar un tramo de aproximadamente 15 centímetros para la realización de este copo de nieve. Aquí tenemos los 15 centímetros. Entonces con un alicate o una pinza de punta o una pinza normal vamos a cortar el alambre. Bien amigos, nos quedaría así. Vamos a enderezarlo lo más recto que se pueda. Este nos va a servir para sujetar nuestro copo y ajustarlo a donde nosotros lo queramos poner, ya sea en una ventana o en nuestro arbolito. Este alambrito lo vamos a poner en el centro de nuestro plato. Voy a poner por acá el diseño para que nos vayamos guiando del dibujo. Vamos a poner a calentar entonces nuestra pistola de silicón. Es importante que la pistola de silicón esté bien caliente. Entonces amigos, vamos a realizar el primer copo, que es este. Lo voy a poner así porque el alambre va a ir aquí por estos dos brazos del copo. Vamos a iniciar poniendo el silicón por encima del alambre para empezar con este brazo. Ahí tenemos el primer brazo. Si se dan cuenta, estoy sosteniendo el alambre con mis dedos para que no se mueva mientras el silicón se enfría. En cuanto ya se enfríe un poquito, podemos soltarlo y obviamente el silicón actuará sobre el alambre y ya no se moverá. Ahora vamos sobre el otro brazo, que es este y el otro, que juntos los dos forman una cruz en el centro del que ya tenemos hecho. Vamos a realizar primero este y después hacemos el otro. Bueno, si se dan cuenta, ya tenemos los 1, 2 y 3 brazos, que son 1, 2 y 3 brazos de nuestro copo de nieve. Ahora vamos a realizar los bracitos pequeñitos de cada uno de los brazos largos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bracitos pequeños que los vamos a poner al lado de los brazos largos. Ese sería el segundo paso. Ahora vamos a esperar que termine de enfriar. Después de haber esperado 2 o 3 minutos para que secara, vamos a agarrar nuestro alambrito y vamos a empezar a levantar toda la estructura de nuestro copo. Ya levantamos acá. Ahora vamos a agarrar la puntita de este brazo y vamos a empezar a despegarlo con mucho cuidado para que no vayamos a reventar.
Y amigos, aquí tenemos el resultado final. Vean, la verdad aquí me salió muy largo este bracito. Lo bonito de esto es que lo podemos corregir. Por ejemplo, hagamos de cuenta que igual les salió a ustedes largo este. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a agarrar nuestra tijerita, le vamos a cortar el bracito, le vamos a cortar un pedacito otra vez al bracito. Vamos a asegurarnos de que ya está del tamaño adecuado. Ahí. Y le vamos a poner un poco de silicón nuevamente por acá arriba para que vuelva a pegar. Después de haber esperado unos minutos, volvemos a despegar y vean, nos quedó perfectamente bien pegadito el brazo compuesto. Eso lo pueden hacer ustedes cuantas veces gusten. Esta gotita, como ven ustedes, nos salió un poco gruesa, no tiene mucha forma. Lo que pueden hacer ustedes, igual con su tijerita, cortarle las imperfecciones y darle una mejor forma. Eso lo pueden hacer con todas las figuras que ustedes hagan para que les quede hermoso. Y ya está, amigos, vean cómo nos quedó después de haberle dado forma. Vamos a ponerle un poco de silicón aquí en la parte de atrás del alambre para que no se vaya a despegar, porque esta parte fue la que quedó boca abajo sobre el plato y corremos el riesgo de que se pueda despegar. Entonces le vamos a poner un poquito de silicón solamente. Después de haber hecho ese paso, valoren ustedes qué tan largo quieren su alambre. Si les parece bien cómo les quedó o lo quieren un poquito más corto, es momento de que lo cortemos para avanzar con el siguiente paso. En mi caso lo voy a cortar a la mitad. Listo. Siguiente paso, será momento de utilizar nuestra diamantina. En este caso yo compré una diamantina en color dorado y nuestras lentejuelas que las venden así en tiritas igual en color dorado. Estas dos las vamos a mezclar en un trastecito y las vamos a voltear para que se mezclen y nos quede así como están estas. Esto que tengo aquí ya es de una manualidad pasada que hice del reno navideño hecho con alambre. Les dejo por aquí el video en la descripción de este mismo video para que ustedes puedan verlo si quieren realizarlo. Entonces ya mezclado, vamos a ponerlo a un lado. Vamos a necesitar nuevamente un platito, en este caso voy a utilizar un plato más pequeño. Vamos a colocar ahí nuestro copito. Con el apoyo de un pequeño pincel vamos a untar nuestro resistol o pegamento blanco por todos los bracitos de nuestro copito. Y ahora le vamos a ponerle la diamantina junto con las lentejuelitas. Esperamos unos 2-3 minutos aproximadamente para que logre secar el resistol y se pegue. Después de haber esperado, ahora sí, con el alambrito agarramos nuestro copo y lo levantamos para darle la vuelta y untarle el resistol o pegamento blanco ahora por acá encima. Cuando les quede así como por ejemplo aquí me quedó un colgadito que vemos acá, hay que aprovechar a jalarlo y hacerlo a un lado porque eso pues ya no nos va a servir. Entonces hay que esperar a que seque totalmente, pero mientras tanto ya podemos ponerle pegamento blanco del otro lado. Asimismo, sosteniéndolo en el aire, vamos a ponerle la diamantina. Ahora sí, vamos a esperar a que seque totalmente. Y eso es todo, amigos. Vean cómo nos quedó. Se ve espectacular. Lo veamos por donde lo veamos. Brilla tan bien que en donde lo pongamos no va a pasar desapercibido. ¿Y qué creen? No solo tenemos este diseño. Podemos jugar con muchos diseños. Por ejemplo, los que van a ver en este momento. Les traigo por acá un copito un poco más diferente y en color plata. La verdad se ve también muy bien. Esto les recuerdo a ustedes, queda a su propia creatividad. También podemos jugar un poco más con las figuras. Ahora les presento una estrellita en color plata que todavía está secándose, pero vean cómo se ve. La verdad se ve maravilloso, brillante como ella sola. Y por qué no, también les presento una hojita que también se está secando en este momento. Apenitas vean, una hojita en color dorado. Genial, ¿verdad? Pero bueno, eso no es todo. ¿Qué les pareciera un angelito como este? Se ve espectacular. Es importante que sacudan la diamantina después de que haya secado para que no les vaya a hacer un desastre en su casita. Y por último, si ustedes quieren personalizar los diseños, pueden hacer su propio nombre. Vean, escribí mi propio nombre, ya no le puse nada, de diamantina, quedó en silicón color transparente. ¿Qué tal se ve? Ustedes pueden hacer el nombre de su novia, de su esposo, de su esposa, de sus hijos y podrían agregarle algún diseño alrededor de ella. Se vería genial. Entonces, amigos, esta es una manualidad muy económica, muy fácil de hacer. Lo único que necesitan es silicón, diamantina y por supuesto mucha creatividad para poder realizar todos los diseños que ustedes quieran y lucirlos en su arbolito navideño.
Para terminar este video los voy a dejar con las tomas finales de estas hermosas figuras en el arbolito navideño. ¿Cómo lo vamos a colocar? Simplemente vamos a doblar nuestro alambrito en forma de gancho, le vamos a hacer una pequeña U para poderlo colgar en nuestro arbolito navideño, para que nos quede así y lo podamos colgar. Así que amigos, vámonos con las tomas finales. ¿Qué les pareció esta manualidad? Está muy fácil de hacerla. Aquí pueden echar a andar su imaginación como ustedes lo deseen. Pueden realizar diferentes formas, diferentes colores, diferentes tamaños, con lo que ustedes necesiten para sus adornos. Espero que les haya gustado mucho. Compartan por favor el video para que mucha gente siga aprendiendo de estas manualidades muy sencillas que pueden hacer en su casita con tan pocas cosas, y adornen esos hogares como se lo merecen. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.